Pero antes de ver el concepto de evangelismo como tal, es necesario que comprendamos un concepto, y es el concepto del reino de Dios. Diga conmigo esa frase, diga reino de Dios. Y escuche este dato, que espero que a usted le interese, como para mí fue interesante. Y es que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hecho carne, en más de 90 ocasiones de los labios de Jesús salió la expresión el reino de Dios. Más de 90 veces el reino de Dios. Muchas ocasiones Jesús habló, el reino de Dios es semejante a el reino de Dios. Más de 90 veces. Y solo 4 veces Jesús expresó el término iglesia. Expresó más el reino de Dios que iglesia. Para nosotros es mucho más fácil tener una visión de iglesia que tener una visión del reino de Dios. Y esa visión del reino de Dios es la visión por la cual Jesús vivió, por la cual Jesús murió y por la cual Jesús resucitó. Y como se está hablando de un rey, pues todo rey antes de llegar al lugar donde iba a llegar, ese rey primero debía tener una avanzada. Lo suele hacer un presidente por nuestro país. Antes de ir a determinado pueblo, determinada ciudad, va una avanzada, perdónenme la redundancia, delante para preparar todo para que el presidente o el gobernador de turno pues pueda hacer lo que va a hacer o decir lo que va a decir. Jesús tuvo una avanzada. ¿Saben quién fue? Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar, Juan el Bautista empezó a predicar algo como esto: arrepentidos o cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la avanzada de Jesús. Ahora, en Lucas capítulo 4, el versículo número 43, hablando acerca del reino de Dios, mire lo que Jesús dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Yo pregunto y usted responde con base en ese versículo. Déjamelo un tris más. ¿Para qué fue que dijo Jesús que había sido enviado? Para anunciar el evangelio del reino de Dios. Otra vez, ¿para qué dijo Jesús que fue enviado por el Padre? Y sabes ustedes, bueno, todos nosotros, pero aquí me refiero a los que se están graduando. ¿Sabe a qué Dios los envía en este tiempo? A anunciar el evangelio del reino de Dios. Esa es una encomienda que Dios nos hace, no solamente a ustedes, sino a todos nosotros que le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Y Jesús dijo: yo debo ir a otra ciudad, yo puedo quedarme aquí solamente porque me ha enviado el Padre para anunciar el evangelio del reino de Dios. ¿Qué significa la palabra evangelio? Significa las buenas nuevas. En este caso, las buenas nuevas del reino del Padre Celestial, del reino de Dios. Y permítame hablarle acerca de algunos aspectos universales de un reino, para tener como una dimensión acerca de qué es lo que Dios estaba pensando cuando habló del reino de Dios. Un primer aspecto universal de un reino es que debe tener un rey. ¿Debe tener qué? Un rey. Imagínense un reino sin rey. Entonces, ahora debe haber un rey porque hay un reino, un rey que gobierna. En Mateo capítulo 28, el verso 19, cuando Jesús resucitó, le dijo a los discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero un verso antes, Jesús dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad, dijo Jesús, me ha sido dada. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y después de que Jesús resucitó, habiendo bajado las partes más profundas de la tierra, dice la Biblia, tomó las llaves del Hades y de la muerte,
Y le dejo a los discípulos: vayan y hagan discípulos. Yo estoy con ustedes todos los días. Pues tengan en cuenta algo: yo soy el que gobierno, porque toda potestad, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Le aplaude a Jesucristo por eso. Toda potestad. Toda potestad. Cuando Jesús dice toda potestad me ha sido dada, tiene que ver con autoridad. Algunas personas piensan que esa autoridad es para futuro, cuando el apocalipsis y el milenio, pero es para ahora. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: por tanto vayan, porque Dios ya se me ha dado todo poder y toda autoridad. Creemos que Jesús es rey sobre los aspectos espirituales, pero escuche esto: Jesús es rey sobre todo. ¿Sobre qué es rey Jesús? Sobre todo Jesús es rey, sobre todo lo creado. Él es rey, Él gobierna. A veces nosotros pensamos que sobre lo secular Jesús no es rey. Es rey de la iglesia y de los canticos y de la Biblia y todo eso, pero no tiene nada que ver con la educación, no tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con los negocios, no tiene nada. Pero señores, Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Entonces, un aspecto universal de un reino es que tiene un rey que gobierna. Segundo aspecto universal de un reino es que hay personas en ese reino. Hay personas sobre las cuales el rey gobierna. Imagínese un rey, solo él es el rey, ¿sí? Pero es el único habitante de ese reino. ¿Sobre qué gobierna? ¿Sobre vacas? No, deben haber personas. Entonces, un aspecto universal de un reino también es que hay personas sobre las cuales el rey gobierna. Y en Filipenses, el capítulo 2, el versículo 9, el apóstol Pablo habla esto acerca de Jesús. Dice: por lo cual Dios, o sea el Padre, también le exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. ¿Qué significa esa palabra sumo? Hasta lo más alto. El Padre exaltó a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso siguiente dice: para que en el nombre de Jesús se doble ¿cuántas rodillas? Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Verso 11: y toda lengua, ¿cuántas? Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, dice la palabra del Señor. O el ser humano confiesa a Jesús como Señor y Salvador de su vida, o más bien como Señor, lo confiesa en vida o lo confiesa en la eternidad. Pero el Padre Celestial se va a asegurar de que todo ser humano confiese a su Hijo Jesús como el Señor. Y ahí está en mayúscula la S. Significa que por encima de Jesús no hay nadie. Y aún las personas que desafortunadamente van a ir una eternidad sin Cristo, van a ir al infierno por toda la eternidad, el Padre se va a encargar de que antes que sean lanzados al lago de fuego, toda rodilla se doble y sus lenguas confiesen que su Hijo Jesús es el Señor. Es mejor hacerlo en vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, sobre todo Él gobierna y sobre todo Jesús gobierna. No hay nada ni nadie que se escape de su dominio soberano. Lo tercero, el tercer aspecto universal de un reino es que hay leyes con las cuales gobierna. Hay leyes, hay ordenanzas por las cuales el rey gobierna. Dios ha establecido leyes. Por ejemplo, las leyes naturales, como la ley de la gravedad, la estableció Dios. Los científicos no pueden crear leyes. Ellos pueden descubrir, sistematizar, pero las leyes las ha establecido Dios. Las leyes de la gravedad, la ley de la entropía,
Usted lo ve, por ejemplo, usted dice, me voy todo un año para el exterior, dejo mi casa sola, bien arreglada, la dejo bien aseada, y cuando usted llega al año, la va a encontrar igual como la dejó. ¿Cómo está? Usted se da cuenta que aunque no hubo nadie en esa casa, la casa tiende a deteriorarse sola. Ley de la entropía. Ajá. Entonces Dios ha establecido leyes naturales, también ha establecido leyes morales. Y usted lo ve reflejado en los 10 mandamientos. No asesinarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre. Leyes morales que Dios ha establecido. Y el Rey de Reyes, Jesucristo, gobierna en todo el universo con esas leyes naturales y con esas leyes morales. ¿Aló? Y en Romanos capítulo 13, el versículo 9, el apóstol Pablo habla cuál es la síntesis de esas leyes morales. Y dice, porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, sigue diciendo, en esta sentencia se resume. ¿En cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, escuche acá, el amor es el cumplimiento de la ley. O sea, la ley que rige ese reino de Jesús es el amor. ¿Aló? Tremendo eso, ¿cierto? El cuarto aspecto universal de un reino es que debe tener un territorio. Porque usted es rey, sí, pero ¿dónde está, su palacio? No, yo no tengo. ¿Y dónde está su trono? No, yo no tengo. Pues entonces, ¿en qué territorio usted gobierna? Entonces, un rey debe tener un territorio sobre el cual gobierna. Y como lo leímos ahora, o lo dije más bien, en Mateo capítulo 28, verso 18 y 19, Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ese es el territorio, cielos y tierra. O sea, sobre todo lo creado es el territorio sobre el cual Jesús gobierna. Sobre todo. ¿Será que en una discoteca Jesús no tiene derecho a actuar allí? Y alguien llamado Abraham Kuyper dijo, no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el que Cristo, quien es el soberano sobre todo, no reclame como suyo. Todo le pertenece a Él. La Biblia dice que todo fue creado por Él y para Él. Le da un aplauso a Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Todo. Y otro aspecto universal de un reino es que tiene embajadores. ¿Tiene qué? Embajadores. ¿Y qué hace un embajador? Representa el reino que le envió. Y ustedes, mis queridos graduandos, son embajadores del reino de Dios. Y no solamente ustedes, sino todos los que hemos entregado nuestra vida a Jesús, ahora tenemos la tarea de ser embajadores que representemos el reino de Dios. En 2 Corintios, el capítulo 5, el verso 20, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 2 Corintios 5:20, dice el apóstol Pablo, así que, ¿qué somos? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje que como embajadores debemos llevar a quienes no conocen a Jesús. Reconcíliense con Dios. Vuélvanse a Dios. ¿Cuántos aquí son conscientes de que son embajadores del reino de Dios? Así es. Ahora, un embajador
no es elegido por voto popular. A ver, votemos quién queremos que sea el embajador. No, el rey designa quién quiere que sea un embajador. Y Dios nos escogió a nosotros, mire acá, no porque seamos los mejores, sino que nos escogió por su gracia para que nosotros le representemos a Él a donde quiera que Él nos envíe. Jesús lo dijo de otra manera en Juan 20 y dice Jesús: como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Por eso, cuando Dios te abre a ti, querido joven, las puertas de una universidad para que estudies allí, no solamente es para que tú crezcas en conocimiento, sino para que tú representes el reino de Dios en esa universidad. Me parece triste cuando veo jóvenes que eran cristianos y apenas entran a una universidad, primer semestre, segundo semestre, ya saben decir palabrotas que antes no decían. ¿Tú no entendiste que Dios te abrió esas puertas para que fueras embajador? Para que representaras. Te abre Dios las puertas en un lugar, en un vecindario. ¿Para qué? ¿Para que vivas bien? Sí, Dios quiere eso. Pero es para que tú representes el reino de Dios. Te abre Dios puertas comerciales, puertas de trabajo, y a donde quiera que Dios te lleve y donde quiera que Dios te ponga, tu mentalidad debe ser: yo no me estoy representando a mí mismo, yo estoy representando ¿qué? El reino de Dios. Y como estoy representando el reino de Dios, no voy a hacer negocios ilícitos, porque estoy representando un reino. Diga, Dile a alguien que está a tu lado, dile: has sido llamado para ser embajador. Entonces, a ver, ¿por qué digo esto? Porque hay personas que piensan que solamente ser cristiano es estar aquí un domingo en estas cuatro paredes. Pero su estilo de vida en casa, su estilo de vida en su vecindario, su estilo de vida en su trabajo, en su lugar de estudio, deja mucho que desear. Entonces no se está representando bien el reino de Dios. ¿Aló? A donde quiera que Dios nos lleve, hemos sido llamados para representar el reino de Dios. En algún momento lo he dicho, pero pertenezco a un equipo de fútbol que se llama la Comunidad Cristiana. ¿Cuántas estrellas tenemos? Como media estrella. Como 3 estrellas tenemos. Entonces hay momentos donde hay jugadores que me tiran muy cochino, o de otro equipo me tiran muy mal, y ahí me da rabia. Y yo quisiera levantarme, pues yo me acuerdo que soy embajador, y yo digo: Dios mío, ayúdame, porque yo no me estoy representando a mí mismo aquí, yo te estoy representando a ti. Uy, Señor. Y hay momentos en los cuales de pronto le grito a mis compañeros y yo después digo: uy, se me fue la mano hoy, Dios mío, yo no debí haber hecho eso. Yo estoy representando un reino. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuántos embajadores del reino de Dios hay acá? Ahora mire, métasele en la cocina a su vecino y pregúntele: ¿cómo lo estás representando? Permítame ir terminando y diciendo esto. Y ahí lo puse como una diapositiva, y es: hubo un problema en ese reino. Hubo un problema en ese reino de Dios. Y el problema fue que uno de los súbditos quiso tener su propio reino. ¿Saben quién es? Era un ángel con una alta posición. Pero un día me imagino yo como que dijo, porque yo creo que era como medio tolimense. Dijo: pero toda la adoración y la alabanza para él.
No, pero yo también, yo tengo lo mío. Yo también tengo mi feeling. Y entonces empezó a hacer contrataciones y a decirle a otros ángeles, decirle, mire, yo estoy haciendo por ahí unos business. Entonces, cuando yo sea rey, yo a usted le voy a dar tal puesto, a usted le doy tal puesto, a usted le doy tal puesto y a usted le doy tal puesto. Y varios ángeles, la tercera parte de los ángeles le copió al desgraciado ese. Sí. Y en Isaías capítulo 14, el verso número 12, dice la palabra de Dios acerca de ese ángel. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Qué hace con las naciones? Las debilita. Verso 13. Tú que decías en tu corazón, mire lo que decía este bandido: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré ¿qué? Mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sigue. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Pero la sentencia es: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí se cumple en este personaje la palabra que dice que el que se exalta, Dios lo humilla. Él decía, subiré, seré como el Altísimo. Pero lo que no sabía era la sentencia es: tú piensas subir, pero la orden es para abajo. Todo lo contrario con nuestro maravilloso Jesús, que siendo Dios se despojó de su gloria. Como cosa que aferrarse, dijo, yo me despojo de mi comodidad, de mi gloria. Se encapsuló en un cuerpo humano y siendo humano sirvió. Se hizo un servidor de los seres humanos. A los discípulos le lavó los pies, le sirvió allí al uno y al otro. Jesús no escogió el camino de la exaltación, Él escogió el camino de la humillación. Por eso en el capítulo que vimos de Filipenses capítulo 2 dice, por lo cual Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo, dice la palabra del Señor. Un ángel creado por Dios, pero que quiso ser adorado como Dios, y por eso el Padre Celestial lo desterró. Así que ese enemigo, escuche esto, se opone a todo lo que huele a Dios. Así que hay un verdadero rey que es Jesús, y hay un rey falso, usurpador, Satanás. Por eso en Mateo capítulo 4, el versículo número 8 en adelante, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Está la tentación del diablo contra Jesús. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, ¿qué le mostró? Todos los ¿qué? Reinos, de lo que estamos hablando. Todos los reinos del mundo. ¿Y qué más le mostró? La gloria de ellos. Versículo siguiente, dice, y le dijo Jesús al diablo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Qué le dijo? Dígalo como usted cree que Jesús lo dijo. ¿Qué le dijo? Porque escrito está, al Señor, y está con mayúscula la S, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces mire acá, ese Satanás, ese diablo, es un rey falso, pero que quiere ser adorado como el rey verdadero. Y hasta atrevido, porque le dijo a Jesús, te daré todos los reinos y la gloria de ellos si tú te postras y me adoras. Tremendo, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Su control es limitado. Porque acuérdese, el que tiene todo potestad en los cielos y en la tierra es Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el diablo no puede ir más allá de lo que Dios le dé permiso. En San Juan capítulo 14, el versículo número 30, dijo Jesús, no hablaré ya mucho con vosotros. Y dice esto, porque viene el príncipe de este mundo. Mire cómo lo llama.
Y dice al final, y Él nada tiene en mí. ¿Sabe qué significa esa frase? Que Jesús dijo que el príncipe de este mundo, o sea, el diablo, nada tiene en Jesús. Lo que Jesús quiso decir es, Él no tiene dominio sobre mí. Hola. Apláudale a Él. No tiene dominio. Entonces, ¿cuál es el poder que tiene ese rey falso? El poder de la mentira, el poder del engaño. ¿Cuántos aquí nos ha pasado? Que el enemigo nos tienta y para eso que se junta el hambre con las ganas de comer. Mi concupiscencia más la tentación, menos dominio propio igual a pecado. Y entonces el diablo te tienta, te seduce, te habla al oído y te va trayendo, ¿sí? Y te acompaña y te pone la mano sobre el hombro, sobre la espalda, camine. Y cuando tú y yo hemos pecado, se retira y ahora se convierte en el acusador, nos señala. ¿Cuánto lo hemos vivido? El poder que tiene ese rey falso es el poder del engaño. En Génesis capítulo 3, versículo número 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis. Verso número siguiente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él o de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y su táctica no ha cambiado. Sigue igual. Él sigue diciéndonos a nosotros, no tienes que confiar en Dios. O no tienes que confiar en todo lo que Dios te diga. Dicho de otra manera, usted puede ser su propio Dios. Y como estamos hablando de reino, es como si el diablo nos dijera, usted puede ser su propio rey. Y cuando el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y el segundo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni bajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. Lo que está diciendo es que el ser humano generalmente quiere fabricar un Dios a su medida. Y Dios no permite que lo encapsulemos. ¿Aló? Y a veces uno dice, usted escucha personas que dicen, no, pero sí, Dios es muy bonito, Dios es muy lindo y todo eso, pero yo no creo que Él es muy bueno, yo creo que Él no va a mandar a nadie al infierno. Jesús habló del lago de fuego, y el que va allá realmente fue porque quiso, porque la salida el Padre la dio a través de Jesús. Entonces hay personas que quieren tener un Dios a su propia imagen. Y Dios dice, no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra. En otras palabras, yo soy Dios. Hola. Adán y Eva comen del fruto y entra el pecado en la raza humana que lo arruina todo. Y ahí leímos ahora que el enemigo Satanás debilita las naciones. Permítame ir cerrando. Si el problema es que hubo un súbdito que levantó su propio reino, que el ser humano le copió y que ahí en adelante todo fue en decadencia en la raza humana, la buena noticia es que hay una solución. Y la solución, escuche acá, es la restauración de todo lo que se arruinó cuando Adán y Eva pecaron. Esta es la visión de Dios. Levante su mano derecha y diga, la visión de Dios es que todo lo que el pecado, diga, arruinó en mi vida, Dios lo restaure. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte a Dios. Esa es la visión de Dios. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, el verso 19. Dice así Colosenses: por cuanto agradó al Padre que en Jesús habitase toda plenitud. Versículo siguiente:
y por medio de Él, o sea de Jesús, ¿qué? Reconciliar consigo, ¿cuántas cosas? Todas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice que esa es la solución por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas. En primera de Juan capítulo 3, el versículo 8 también habla acerca de este tema. Y dice el apóstol Juan en esa carta, dice, primera de Juan 3:8, dice, y por el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Pero lea conmigo lo que dice al final. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Restauración. Y por último, Apocalipsis 21, verso 4 y verso 5. Mire cómo termina diciendo. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago ¿qué? ¿Cuántas? Todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Si a causa del pecado del ser humano todo entró en decadencia, a partir del sacrificio de Cristo Jesús, ahora empieza la tarea de la restauración. Escucha esta verdad, iglesia preciosa, y que nos escucha en la transmisión. Dios está restaurando todas las cosas. El viejo orden está pasando. Algunas personas dicen, sí, pero todo eso va a pasar allá cuando se hable del Apocalipsis, cuando Cristo venga y el milenio y todo eso. Sí, de pronto allá alcanzará, de pronto no, allá alcanzará la plenitud. Pero escuche esto, está sucediendo ya en este tiempo. Dios está restaurando todas las cosas. La misión de Dios es establecer el nuevo orden en la tierra, su nuevo orden. Y esa debe ser nuestra misión, la gran comisión. Por eso dice la Biblia que Él nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. No sé cuántos aquí hemos sido testigos. Escuche, que cuando no conocíamos a Dios, nuestra vida realmente estaba en áreas, o en varias, o en algunas, o en muchas, nuestra vida estaba muy mal. O íbamos rumbo al infierno y no lo sabíamos. Y el pecado hace lo que tiene que hacer: dañar. ¿Aló? ¿Sucede o no sucede así? Ajá. Piensen usted, ¿cómo era su vida antes de llegar a Cristo? Algunos no tenían paz. Otros tenían odio en el corazón. Otras de ustedes querían matar a su suegra. Otros, en fin, matrimonios que llegaron, hijos que llegaron con un vacío en el corazón, por un papá, una mamá abandónico, abandónica. En fin, el pecado hace su tarea. Pero no sé cuántos aquí hemos experimentado que desde que llegamos a Cristo, a través de su Espíritu Santo, Dios empezó en nuestra vida, en nuestra familia, una tarea de restauración. ¿Lo han experimentado en su vida? ¿No le parece maravilloso eso? Es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y Él quiere que tú le compartas a otros de esto, de que tú le digas, Dios es el único que puede restaurar tu vida.